Bueno amigos, y tengo el gusto de dar la bienvenida en esta edición de Tu Salud Informa a la doctora Melissa Marzán. Ella es la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico. Como siempre, doctora Marzán, un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Saludos, Tete Jiménez. Muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es bueno poder compartir, ¿verdad?, un poco de las actualizaciones en términos de salud pública con usted. Y precisamente sobre ese tema queremos hablar, doctora, porque hace poco, yo diría relativamente poco, estuvimos hablando o oyendo con mucha frecuencia el término de viruela símica y hubo una cierta preocupación y alarma en medio de la pandemia de COVID-19. Así que, pero tenemos bastante tiempo que no oímos de viruela símica y justamente, doctora, queríamos conversar con usted hoy porque, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Y amigos, ustedes verán una dinámica diferente porque la doctora Marzán nos ha traído un informe, un reporte actualizado de lo que está pasando precisamente con la viruela símica en Puerto Rico. Así que, doctora, ¿qué ha pasado con esta condición? Pues bueno, yo creo que es bueno un poco refrescar, ¿verdad?, cuál ha sido toda esta dinámica sobre viruela símica, que sin duda alguna ha sido una enfermedad, ¿verdad?, que no circulaba en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, y por eso se creó esta alerta en mayo del año pasado, que fue cuando comenzó, ¿verdad?, los primeros avisos de la Organización Mundial de la Salud. Y para ese entonces la Organización Mundial de la Salud emitió, ¿verdad?, estos casos que se estaban dando de viruela símica fuera de los lugares donde es endémico, ¿verdad? Porque sabemos que viruela símica sí se dan en ciertos países, pero entonces empezaron a haber casos fuera de ahí, tanto así que hasta en Puerto Rico tuvimos parte de esa dinámica que se clasificó como un brote de carácter internacional. Y se clasificó como brote porque en términos epidemiológicos el grupo que estuvo, ¿verdad?, desproporcionalmente impactado fueron en su mayoría hombres que se identificaban como gay o bisexual, ¿verdad?, u hombres que tenían sexo con otros hombres. Eso llegó a ser básicamente entre el 88 al 90% de los casos registrados a nivel global, Estados Unidos, incluso para Puerto Rico. Así que eso se comenzó su proceso desde mayo. En agosto, doctor Jiménez, fue el momento donde más incidencia tuvimos. Estamos hablando que el brote, tanto a nivel de los Estados Unidos como Puerto Rico, llegó a su punto más alto en agosto. Estamos hablando que para los Estados Unidos esa primera semana de agosto. En Puerto Rico tengo que decirle que ese fue el mes donde más casos se registraron, de los 211 casos que se registraron durante todo este periodo de brote. Luego de ese mes de agosto comenzaron los casos a disminuir y estamos hablando de que ya no se clasifica como un brote en términos epidemiológicos. De hecho, en enero pasado culminó la fase de emergencia de salud pública por viruela símica que había sido declarada, y ahora mismo estamos en una situación donde vemos casos esporádicos. Así que de esos 211 casos que hablamos en Puerto Rico, podemos mencionar que al menos uno se ha identificado durante el mes de febrero, ¿verdad? Así que seguimos viendo casos, de manera que se convierte en una vigilancia adicional que hay que hacer en términos epidemiológicos, y con eso los múltiples esfuerzos de promoción y prevención de la salud. Ahora, doctora, obviamente pues tenemos mecanismos de transmisión distintos, ¿no? Cuando uno piensa en COVID, pero ¿qué piensa usted que ha sido la estrategia efectiva manejando en el caso de la viruela símica para lograr un control como el que usted nos habla, que ya está en Puerto Rico? Digo, sigue habiendo casos, como usted mencionó, y es importante aclarar eso, pero sin duda pues el número de casos ha descendido notablemente. Pues mira, esto es una situación que yo creo que es un buen ejemplo de salud pública, cuando la salud pública tiene que estar atada a los esfuerzos comunitarios, doctor Jiménez. Desde que inició el brote por viruela símica y se iba, ¿verdad?, un poco evaluando cuáles eran las características epidemiológicas de este brote, y se identificó que había un grupo que estaba desproporcionalmente impactado, inmediatamente se empezaron esfuerzos con las organizaciones de base comunitaria que atienden esa población aquí en Puerto Rico. Así que desde el inicio se tuvo conversaciones semanales con los distintos informantes claves de la población, con organizaciones que brindan servicios, con clínicas de salud sexual que brindan servicios, para poder, uno, ir monitoreando cómo iba evolucionando el brote, y segundo,
saber cómo esas estrategias las podíamos incluir a nivel de la comunidad. Y por darle un ejemplo muy concreto, al inicio del brote, la vacunación, que sin duda alguna fue una herramienta importante durante este proceso, al inicio pues la vacunación solamente estaba en algunas clínicas, de hecho de salud sexual, y las personas tenían que llamar, hacer un proceso de cernimiento, tener una cita y entonces eventualmente se vacunaban. En la medida en que también aumentó la disponibilidad de la vacuna, recordemos que al inicio pues no era una vacuna que estuviera disponible en todos los lugares, estaba dentro de lo que se conoce en Estados Unidos el stockpile, ¿verdad? Estaba en reserva, no estaba disponible a través de los proveedores. Pues entonces a partir de ahí, distintas organizaciones de base comunitaria nos dijeron no, tenemos que llegar a la comunidad. Así que fueron ellos los protagonistas en hacer el llamado específico para que las personas fueran a vacunarse. Hicimos lo que se llamó eventos masivos de vacunación dirigida y estamos hablando, doctor Jiménez, que en Puerto Rico, al menos hasta el momento, se han administrado unas casi 6,000 dosis de la vacuna contra viruela símica. Todavía seguimos en los esfuerzos, ¿verdad? Porque queremos que más población pueda estar vacunada, principalmente en estos grupos que sabemos donde todavía vemos casos esporádicos, pero tengo que reconocer la extraordinaria labor que hicieron las distintas organizaciones de base comunitaria para lograr alcanzar a la población a través de las actividades regulares que ellos hacían en sus organizaciones. Bueno, doctora, sin duda esto es un excelente ejemplo. Yo diría, reforzando lo que usted comenta de la participación de la comunidad, pero también de una buena guía. Es decir, que esta unión entre instituciones privadas o públicas y comunidades, pues sin duda siempre da muy buenos resultados. Qué bueno oír esto y que se está haciendo tantos esfuerzos, sobre todo para llevar mensajes de educación para promoción de salud. Doctora, importante, doctor Jiménez, y disculpe, pero es que la salud pública se basa en alianzas, ¿verdad? Los retos son grandes, hemos tenido un gran reto con cómo atender la situación de viruela símica, pero tenemos una historia de éxito porque muchos sectores se unieron para lograr una meta en común. Así que hay que reconocer que la alianza es la estrategia que hay que seguir emulando para otros problemas de salud pública que también tenemos. Doctora, es que este tipo de problemas no obedecen a un solo aspecto, sino que involucra diferentes factores, por lo tanto debe haber, como usted muy bien menciona, pues una respuesta multifactorial de diferentes sectores. Doctora, nos quedan solamente como un par de minutos, pero ya que tenemos esta imagen, me gustaría dos cosas. Uno, este informe es de acceso público, Internet. Correcto. Segundo, ¿qué podemos encontrar en este informe? 2 minutos. Sí, se publican boletines especiales sobre la situación de viruela símica en Puerto Rico. Están disponibles a través del portal del Departamento de Salud de Puerto Rico bajo el área que se llama viruela símica. Allí encontrarán los boletines. También hay material informativo para compartir con distintas organizaciones. Incluso hay adiestramientos en línea grabados para proveedores de salud. Así que allí hay una fuente de información importante para proveedores y público en general. Y este boletín, pues básicamente lo que describe es lo que ha sido el brote para Puerto Rico, da una visión general de cómo se ha comportado a través de los Estados Unidos. Y entonces los datos para Puerto Rico específicamente, pues uno puede ver aquí cómo se comportó esa curva, lo que le llamamos en epidemiología la curva epidémica, de cuándo es que se vieron la mayor cantidad de casos. Como fijamos aquí, pues fue en ese mes de agosto donde mayor número de casos tuvimos. Ya luego de eso, pues vimos cómo iba disminuyendo. Y también hay información importante, aquí está la distribución, como le mencioné, agosto, ese mes donde vimos el mayor número de casos. Y también cómo se comportó la positividad a través del tiempo, también los casos confirmados, importante la distribución por sexo. Si se fijan, solamente 3 casos en Puerto Rico fueron identificados en mujeres, el resto fue en la población de hombres. Las áreas de salud, ¿verdad? Las regiones de salud donde mayor número de casos vimos. Y también con eso otras características de interés epidemiológico del brote están disponibles allí, los síntomas que se presentaron para los casos de Puerto Rico. Así que le hacemos una exhortación a que visiten el portal, vean la información disponible, se sigue actualizando en la medida en que recibimos más información. Así que creo que hay una historia importante de éxito que contar y saber de que podemos seguir haciendo esto para otros problemas que también enfrentamos. Eso iba a comentar, doctora, pues ya la fórmula está.
Así que hay que aplicarla a otros escenarios y otras situaciones relacionadas a la salud. Como siempre, doctora, un gusto haberla tenido en el programa. Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología iba a decir universidad, perdón, pero también es de la universidad, pero en este caso me refiero al Departamento de Salud de Puerto Rico. Me gustó mucho esta estrategia, doctora. Así vamos estimulando a que las personas puedan también acudir a los portales en este caso del Departamento de Salud, y obtengan la información directamente. Hasta una próxima ocasión. Chao.